Buenas noches. Gracias, tomen asiento. La verdad es que cuando nos hicieron la invitación y vi el tema, mi corazón empezó a arder. Este es un tema fascinante. De hecho, quizá esta noche podríamos compartir con cada uno de ustedes poniéndose de pie, testificando esta verdad. Esta verdad. Lo único que me apena algo, y es como dijo Leonidas allá en la batalla de el cruce de la Termópila, que él lamentaba tener muy poco para sacrificar. Y la verdad que un tema como este da pena, ¿verdad? Que nada más sean 2 noches y no un mes entero. Y quedaríamos cortos. No sé si le he contado que a mí me trajeron a vivir a Consuelo obligado. Eso fue por los años, por allá, no le voy a decir, pero por ahí andaban los niños. Por ahí fueron. Entonces, tenía como 10 años, algo así. Entonces, mi casa éramos 8 y yo fui de que el escogido. Bueno. Mire, durante muchos años yo guardaba un rencor terrible contra mi padre por haberme traído a vivir a Consuelo. Y decía que mis peores años habían sido vivir aquí en Consuelo. Viví 5 años. Cuando Consuelo, el ingenio estaba en su buena. Usted podía ir a beber guarapo al ingenio, ¿se acuerdan? Esta juventud que está aquí no vivió esa emoción. No vivieron eso. Comer caña ahí del llovedero, ¿verdad? Donde paseaban la patana. Cargar su paquete y nadie te decía nada. Llevar su azuquita con un chin de agua arriba. Sí, para que sepa. De verdad que. Bueno, mire, yo me conocí el ingenio de cabo a rabo. Los tachos, peligrosos los tachos. Usted caminaba encima de la melaza, en una escalerita estrecha y de metal, ¿verdad? Pero la parte más tenebrosa del ingenio era la parte de abajo, donde estaban las calderas. Yo no sabía que eso tenía varios pisos hacia abajo. Óigame, yo me metí un día por ahí, claro, en tiempo muerto. Pues yo vendía con conete y empanadilla. Claro, había veces que llegaba a casa sin conconete y sin cuarto, pero eso era parte del deporte. Eso, no se preocupe, eso era parte de... Bueno, no importa. Bueno, ¿verdad? Pues me metí un día por ahí, ¿verdad? Pues ahí veía una gente trabajando y pensaba que estaban ahí. Y no, entré y no lo vi y vocié. ¿Ya usted sabe lo que pasó? Cuando esa voz retumbó ahí abajo. Yo no sé cómo yo no dejé el cambumbo con conete con todo y me fui huyendo. Estaba tenebroso. Pero mire, aquí en Consuelo, después que yo me convertí, yo sí le he dado gracias a Dios porque Él me trajo aquí a Consuelo. Porque aquí en Consuelo fue que yo conocí que existía un libro llamado la Biblia. En mi casa había una Biblia, abandonada frente a los ídolos. Ahí estaba el varón del cementerio, el gran poder de Dios, San Miguel, un cuadro de San Miguel grandote había otro del niño Jesús, ¿verdad? Y otro de un ídolo que es como sacándose una espinita. ¿Alguien sabe cuál es ese? Ese mismo que usted adoraba, ¿verdad que sí? No me venga con cuento, ¿verdad que sí? Mira ahí como ya, usted mira ahí como ya, entonces suena. Bueno, nada. Pero agradezco a Dios, ¿verdad? Esos 5 años que viví aquí en Consuelo. Escuché de la Biblia. Mi historia favorita era la pesca milagrosa. Dios usó esa historia para yo venir a Cristo. Nunca se me olvidó. La leí la primera vez, me dieron un librito cortito en una campaña y jamás se me olvidó, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios. Miren, podríamos decir que experimenté el poder de la palabra de Dios el año 1989 cuando nací de nuevo. Porque es por la palabra que nacemos de nuevo, ¿verdad? Experimenté la palabra de Dios, ¿verdad? Al pasar de muerte a vida. Experimenté el poder de la palabra de Dios al saber que mis pecados habían sido perdonados. Durante algunos meses, aún siendo cristiano, andaba luchando y batallando
¿verdad? No sabía si de verdad había sido perdonado o no, porque la salvación es tan fácil para el pecador que a veces dudamos de que sea verdad. Pero la salvación es fácil, pero no barata. Es gratis, pero no barata. Alguien pagó un costo y alto costo, por la salvación, ¿verdad? Y así ha sido, ¿verdad? En la vida cristiana, cuando me convertí, ¿verdad? Que Francisco fue el instrumento que Dios usó. Francisco, el hijo de Pancho, de aquí de Consuelo. Nos encontramos por allá, ¿verdad? Dios lo cría y ellos se juntan. Y entonces nos conocimos por allá, ¿verdad? Pues él con una que otra cosa. Y por aquí, bueno, cuando creí en Jesús, entonces el papá de Isa me regaló mi primera Biblia. Mi primera Biblia. Y ahí entonces vi un versículo por primera vez: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué capítulo 1. Y lo leí, lo marqué, ¿verdad? Y así ha sido. Mire, el día de ayer nosotros pudimos experimentar, mi esposa y yo, lo que es el poder de la palabra. Pues ayer cumplimos 32 años de casados. ¿Verdad? Mi esposa y yo nunca hemos tenido ni un sí ni un no, aunque usted no lo crea. ¿Verdad? Son tantos que ya ni lo hemos contado. Pero el poder de la palabra. Sí, el poder de la palabra. El poder de la palabra. Mira, hermano, hay tantos textos de la Biblia que podríamos escoger para predicar este tema. Tantos textos. Inclusive iniciando en Génesis. Podría escoger ese texto. Podríamos ir al versículo centro de la Biblia. ¿Alguien sabe cuál es el versículo centro de la Biblia? Donde la Biblia se divide en mitad y mitad. ¿Sí, hermana? Mire, ahí está en el medio de la Biblia la palabra. Y al final de la Biblia, en Apocalipsis, el último versículo, ¿qué? La palabra. La palabra. Bueno, ¿cuánto han leído el Salmo 119? Bueno, ¿cuánto es la veces que más usted ha leído el Salmo 19? Déjeme empezar con un número bajito. Porque yo sé que ese es un salmo tan fascinante que yo sé que no podemos empezar, ¿verdad?, con un número bajito. ¿Quién ha leído el Salmo 19 por lo menos 50 veces? Es un número bajito. Es un número bajito. Ah, es que es muy bajito ese. ¿Subimos o bajamos? Ah, baje. Bueno, nuestro capítulo hoy está en el libro de Esdras. Venga a Esdras, capítulo 7. Y lo que vamos allí son verdades sobre este tema, verdades sencillas, pero realmente, como es la palabra de Dios, Esdras capítulo 7. ¿Quiénes conocen el verso 10 de Esdras 7? Déjenme ver las manos. Esdras 7:10. ¿Quiénes conocen Esdras 7:10? Veo una manita, 2, 3, 4. Veo otra manita por allá. Se animaron, ya van por 5 manitas. Por aquí ni una manita. Por aquí ni una manita. Otra manita por aquí, ¿no? ¿No? Manita por allá, ¿no? Otra manita. Cuando la iglesia como iglesia empezó a memorizar la palabra de Dios, este fue el primer versículo memorizado. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aún nosotros mirando este versículo, muchas veces nos enfocamos en lo que dice el versículo y muchas veces nos olvidamos de todo lo que está arriba y abajo. Bueno, quiero compartir la historia de cómo la palabra de Dios afectó la vida de un bandido. Un bandido es lo que nosotros llamamos delincuente. ¿Verdad? Un bandido aquí no es lo mismo que un bandido en México, ¿verdad? Un bandido en México es un ladrón y todo este tipo de cosas.
El señor Matías García, pastor de la Iglesia Bautista Mexicana, El Calvario de San Antonio, Texas, Estados Unidos, cuenta que un famoso bandido de México, en uno de los robos que hizo, se llevó una Biblia como parte del botín. Las autoridades lo buscaron persistentemente, pero no pudieron encontrarlo porque se había escondido en una cueva. Como allí no tenía nada que hacer, se puso a leer la Biblia. Más tarde, cuando todos habían abandonado la búsqueda de aquel hombre, en el tribunal criminal de la ciudad de Saltillo, Coahuila, se presentó un hombre que dijo: vengo a entregarme como prisionero. ¿Quién es usted?, preguntó el juez. Yo soy Juan Chávez. El juez quedó asombrado al escuchar el nombre de tan temible bandido, pues era famoso. Pero dijo: ¿quién te trajo a usted como prisionero? El bandido respondió, le mostró la Biblia que había robado y dijo: este libro me ha hecho venir a pagar mis deudas a la sociedad, así como Jesús ha pagado mi deuda a Dios. Hermanos, podríamos contar historia del poder de la palabra de Dios. Yo creo que existen millones de historias, millones, historia verdadera, historia genuina, el poder de la palabra. Yo sé que usted y yo sabemos que Jesús vivió siempre en el poder de la palabra, en el poder de la palabra. Nació según la palabra, se fue a Egipto según la palabra, vivió en Nazaret según la palabra, se inició su ministerio en Capernaum según la palabra, y todo su ministerio fue conforme a la palabra de Dios. Así que hoy también nosotros deberíamos, ¿verdad?, seguir el ejemplo de Cristo. Bueno, yo creo que todo cristiano sabe que la Biblia es poderosa. Yo creo que a veces el problema está en que a veces experimentamos poco este poder. Pero lo sabemos, inclusive lo decimos. Y la verdad que la Biblia es el libro que más vida ha transformado. Cuento una historia de un matrimonio que se separó por una Biblia y después se juntaron por la Biblia. Porque el esposo no quería saber de la Biblia. Y alguien le regaló una Biblia a la esposa. Y él, encaribao, la mochó por la mitad. Y él entonces en su trabajo empezó a leer la Biblia. Empezó por la última paginita que él mochó. Y entonces la historia era la del hijo pródigo. Y entonces donde él mochó, la historia que terminaba es: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no sé, ahí se terminó la historia. Fue donde la mujer dijo: préstame la otra mitad. para poder completar, ¿verdad? Que me falta, ¿verdad? Mire, la Biblia. Hermano, pero es una pena que sabiendo esto, lo que tenemos en mano, qué preciosa poesía la de los hermanos, ¿verdad que sí? Mire, yo te dije que es tan viejito, pero tan maduro que un corozo. ¿Verdad que sí? ¿Sabe que un corozo usted no lo parte con dientes, verdad que no? Y usted le da con un martillo y rebala. Y pobre del que atrapa cuando se rebala ese corozo, ¿verdad que sí? Le da un corozazo que le voy a, usted sabe. Mire, hermano, qué pena que sabiendo lo que tenemos, lo tenemos tan descuidado. Mire, en mi casa no sabía lo que tenían. Una Biblia. Una Biblia. Nosotros no sabíamos lo que teníamos. Una Biblia. Hermano, lo que el diablo más persigue es la palabra de Dios. Lo que el diablo más ataca es la palabra de Dios. De hecho, lo que el diablo arranca del corazón de la gente es la palabra de Dios para que no crean y se salven. Así lo dice Lucas en la parábola del sembrador. Para que no crean y se salven. Y usted sabe cómo continúa la parábola, ¿verdad que sí?
una cayó entre pedregales. Mire, muchas veces la Biblia en nuestro corazón está así y no podemos experimentar ese poder de la palabra de Dios. Otra entre espinos, afanes, deleite y otras cosas, y entonces hace que la palabra, ¿verdad? Y luego el Señor, hablando del poder de la palabra en la parábola del sembrador, ¿verdad? Él dice que el poder de la palabra lo experimentan los que oyen y entienden. Y luego dice, dan fruto. Los que oyen y entienden, dan fruto. Yo creo que hoy estamos oyendo mucha Biblia, pero entendiendo poco. No vemos los frutos. No se ven los frutos. Marco dice que los de buen terreno son los que oyen y reciben y dan fruto. Lucas dice, ¿verdad? En la parábola, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. Mire, la Biblia es un libro vivo. Es un libro vivo. Y es un libro, oiga, escuche bien esto, que huele intenciones. Desde que usted la agarra, ella hace así y huele la intención del corazón. Ella sabe con qué intención yo la abro. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué busco? Y la Biblia es un libro tan vivo y tan eficaz que cuando los escépticos, incrédulos, impíos van a buscar cosas que ellos entienden y aparentes contradicciones en la Biblia, ¿sabe usted qué hace la Biblia? Se la da. Eso se escucha un poquito duro, pero se la da. ¿Sabe usted para qué? Para que no crean y se pierdan. Como usted quiere perderse. Pero cuando alguien va a buscar la verdad, ¿sabe usted qué hace la Biblia? Le da la verdad. Para que crea y se salven. Así de poderosa es la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios ha resistido persecuciones políticas. Ha resistido persecuciones religiosas. Porque ahora las religiones, especialmente la religión oficial de nosotros, acepta la Biblia, pero durante muchos años quemó Biblia, destruyó Biblia, prohibía la lectura de la Biblia. ¿Sabe usted por qué? Porque ellos sabían que cuando la gente empieza a leer la Biblia, empieza a cuestionar las religiones falsas. Por ahí hay religiones que creen que tienen Biblia, pero no tienen Biblia. Tienen un libro adaptado a su propia comodidad y a lo que ellos quieren escuchar y oír. ¿Ah? Antes, para usted leer la Biblia tenía que pedirle un permiso al sacerdote, del obispo. Lo primero que le decían a un papa era, cuando asumía el papado, no deje que la Biblia le llegue al pueblo, porque tendrá muchos problemas. Pero ¿sabe usted qué? La Biblia le llegó al pueblo. La Biblia le... Martín Lutero era sacerdote y nunca había visto una Biblia. Hasta que un día él leyó una Biblia en un convento. Y después de leerla, él dijo, ay, quién diera que yo tuviera un libro de esto para mí solito. Bueno, Dios se lo concedió, ¿verdad que sí? Escribió Biblia, usted sabe. Ese es el aporte número 1 de la reforma. La palabra de Dios le llegó a la gente. Le llegó a la gente. Dice nuestro texto que Esdras preparó su corazón. Mire, esta palabra preparar, no hay que explicarla mucho. Esto es poner algo en condiciones. Poner algo en condiciones. Poner algo en condiciones de ser usado. O cumplir o realizar su fin de servir a un efecto. Eso es preparar. Poner algo en condición. Hermanos, siempre que nos acerquemos a la Biblia, pongamos nuestro corazón en condiciones. Hermano, no lea la Biblia con el celular al lado prendido. Póngalo lejos, por favor. Nos distrae. Y yo creo que no hay nada más importante que cuando Dios nos está hablando. La gente hoy quiere oír la voz de Dios, ¿verdad? De diferentes formas. Ignoran las escrituras. Dios hablando de forma segura. Porque la palabra profética, la palabra escrita es más segura. Lo dijo Pedro. Mire, aquí hay, vamos a llamarle esto una tripleta. En este versículo. Mire 3 cosas. Aquí hay 3 nombres que se le da a la Biblia. Mírelo conmigo.
ley, estatutos y decretos. Ley, estatutos y decretos. ¿Cuánto es la cantidad máxima de nombres que usted ha descubierto que la Biblia tiene? La cantidad máxima, 20, 14, 12. Yo sé que usted sabe y yo sé también que el capítulo de la Biblia que más nombre le da a la Biblia es el Salmo 119. Miren, la Biblia tiene aproximadamente 14 nombres distintos, ¿verdad? Se le da a las escrituras. ¿Sabe usted por qué? Porque la Biblia es tan, que un nombre no es suficiente. Un nombre no es suficiente. Mire, la Biblia, la palabra de Dios, es lo único que se pone al lado de Dios. Dios engrandece su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Es lo único, la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo allá de los hermanos en Éfeso, que no pensaba que no iba a volver más, ¿sabe usted qué hizo? Lo encomendó. Creo que hay 5 formas de cómo usted y yo inquirimos la palabra de Dios. Y todas, escuche esto, todas son poderosas. Todas. Mire, inquirimos la Biblia mientras la leemos, ¿cierto? Los hermanos citaron ahí Apocalipsis 1:3. Bienaventurados los que leen. ¿Lo escucharon? Bienaventurados los que leen, los que oyen y guardan. Mire la trilogía ahí. Leo, oigo y guardo. ¿Cómo más inquirimos la palabra de Dios? Mire, ¿sabía usted que hay que saber leer la Biblia? Nehemías capítulo 8 es un capítulo que se dedica completo a enseñarnos cómo se lee la Biblia. Y leían atentamente en el libro, atentamente. Y Dios entonces le daba claridad. ¿Y sabe usted qué pasa? A medida que están leyendo empiezan a encontrar cosas en la Biblia. Hermano, a medida que vayamos a la Biblia, si usted y yo no estamos encontrando cosas nuevas, algo está mal con usted y conmigo, no con la Biblia. Porque el problema es el terreno, no la semilla. Hermano, cuando usted se encuentre en la Biblia, la lectura de la Biblia larga, aburrida, tediosa, cansona y no sé qué más decirle, déjeme decirle que el problema está en el terreno, no en la semilla. Yo sé cuando estoy carnal, me pesa leer la Biblia. Y un capítulo de lo que sea me parece largo. Por eso los cristianos de esta época nada más leen Salmos. Verso 1, 6 versículos. El otro 12. Y leen 10 salmos y han leído 30 versículos entre toditos, ¿verdad que sí? Y sentimos que tenemos una aureola aquí arriba de espiritualidad, ¿verdad que sí? Pero cuando llegamos al Salmo 119, hermano, inquirimos la Biblia leyéndola, oyéndola. Lo que sigue ahora es una especie en extinción. Y a medida que vaya avanzando, se extingue más. Inquirimos la Biblia memorizándola. Memorizándola. Dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. De la única forma que la Biblia siempre está conmigo es si la memorizo. Memorizándola. Una especie un poquito rara, ¿verdad que sí? Antes en las iglesias, en los tiempos de nosotros los viejitos, se hacían competencias de memorización de versículos. Se hacían béisbol bíblico. Eso pasó a la historia, a la juventud de esta época. Yo creo que nada más están en WhatsApp. De eso sí saben ellos bien. Ahí sí están ellos duros. WhatsAppeando, titoteando, nefliteando, HBOteando. Gracias a Dios que en los tiempos nosotros cuando éramos jóvenes no había esas cosas, ¿verdad que sí? Éramos jóvenes más sanos. No todo es malo, es el viejo, ¿eh? Qué bien. Mano, la memorización de la palabra. Nosotros no sabemos el impacto que tiene un versículo de la palabra de Dios memorizado.
Leí la historia de un niño que era el peor muchacho en la escuela dominical. Hubo que botarlo de la escuela dominical. Pasaron los tiempos, pasaron el tiempo. Mire, y el versículo que ese muchacho le quedó en la cabeza, usted lo lee. Y ese versículo, por ahí no hay nada que usted pueda decir que salvación. Y él nada más se recordaba de una frase del versículo, de una frase. Y él se vio en un naufragio encima de una piedra, una roca en el mar, y se acordó de ese versículo y la verdad que el pastor le enseñó de ese versículo fue suficiente para que el Espíritu Santo convirtiera su alma. El poder de la palabra. Mano, ante los padres viejos, los dinosaurios, excúsenme los términos, nosotros los dinosaurios, lo primero que hacíamos a nuestros hijos cuando hacíamos era regalarle una Biblia. Ahora les regalan una tablet, un celular, una computadora, un iPad, no sé, de ese tipo de cosas. Padres modernos ahora mismo, ¿verdad? Bueno, bien, no hay problema. Mano, se está memorizando poca Biblia hoy. De hecho, en Estados Unidos se hizo una encuesta, la Gallup, preguntas bíblicas a cristianos, y llegaron a esta conclusión en Estados Unidos. El 90% de las personas que están en la iglesia, dijeron ellos, tienen que ser inconversos. Pues sí, las preguntas que fueron preguntas sencillas y no supieron responderlas. ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Sabía usted que hay pastores que se queman en el consulado por preguntas bíblicas que le hacen? Como ellos ponen en el coso y el cónsul lo está esperando, usted pastor, ñi. Miren, yo no sé si de esa época para acá estoy sufriendo del corazón, pero estaba conversando con un hombre, él dijo que era pastor. Él tenía una yaniquequera, yo fui a comer yaniqueca ahí como buen macorizano, con salami, espagueti, aguacate, ¿verdad? Y entonces empezamos la conversación sobre la salvación. Entonces él, ¿verdad? Sus ideas, sus cosas. Y entonces yo le digo, pero caballero, ¿qué dice Juan 3:16? Y me dice, yo no me lo sé porque yo no ando con mi Biblia. Mire, yo nunca he estado más cerca, después de ser cristiano, de brincarle a una gente y comérmelo. Pero a mí se me metió un calentón. Yo creo que hasta me pasé, le dije cosas de más. Porque le dije cosas, y como usted siendo pastor, usted no sabe Juan 3:16. Hasta los impíos conocen Juan 3:16. Pero él no sabía. Bueno, pobres hermanos, el que él le enseña, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle que hay cantidad de casos así, lamentablemente. O sea, hay poca memorización de la palabra de Dios. Mire, la que sigue de cómo inquirir la palabra está más extinguida todavía. Meditación. El Salmo 1, ese varón bienaventurado, ¿en qué medita? ¿Cómo medita? Y luego, ¿qué sigue diciendo? Es como árbol plantado junto a corriente. Ahí está el poder de la palabra. Ahí está el poder de la palabra. ¿Quiere usted un versículo en la Biblia que nos avergüence? Un versículo en la Biblia. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y después, ¿qué dice? ¿No nos da vergüenza? ¿Sí o no? Por eso hay versículos en la Biblia que no quisiera brincarlo. Libros en la Biblia que la gente no lee. ¿Sabía usted? Versículos en algunas Biblias de alguna gente que lo han quitado, que le da muy duro. Y la Biblia, la verdad, que pega duro. La Biblia pega duro. Por eso los impíos no vienen a la iglesia, porque la Biblia pega duro. Inclusive hasta el cristiano carnal llega tarde, ¿verdad o no? Porque la Biblia pega duro. ¿Ve? No es necesario. A veces se llega tarde por otra causa, ¿verdad? Sí, no. Sí, no. Vamos a ser claros. Pero hermano, mire, cuando usted anda mal,
Usted no quiere escuchar la Biblia. Me acuerdo yo un día invité al pastor Henry Monte a predicar a la iglesia. Henry Monte, mi canchanchan, mi pana, mi amigo. Y entonces él está predicando del libro de Corintios. Y mientras él predica, yo estoy sentado en la fila ahí. Y nada más estoy pensando, oye, ¿para qué traje a Henry? Bueno, todos tenemos corazón. Y finalmente, como nunca había hecho, él me dice, ¿verdad, José, que es así? Mire, yo tuve que reconocer que andaba mal. La Biblia me estaba cortando. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Penetra. Mire, es el alma que penetra. Y nos pega, hermano. Pero al mismo tiempo que nos pega cuando andamos mal, también nos llena de gozo cuando andamos bien. Sí, Señor. Mire, nada produce más gozo que las Escrituras. Nada produce más gozo que las Escrituras. Entonces, aprendemos la palabra de Dios leyéndola, oyéndola, meditándola, memorizándola y estudiándola. Pues ahí, ¿verdad? Ahora note cómo sigue el texto. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. Y luego de aprender, ¿qué hacía? Cumplía. Y después, ¿qué hacía? Compartía la palabra de Dios. De manera pues que aquí está el tridente perfecto si queremos experimentar el poder de la palabra de Dios. Aprendemos, cumplimos, compartimos. Hermano, ¿sabe usted por qué la iglesia primitiva llegó al mundo entero? Porque compartía la palabra. Aún le dijeron, cállense, y dijeron, no nos callamos. No cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo por las casas. No cesaban. Y hablaban y hablaban y hablaban. La oración de Pablo siempre que está pidiendo es para hablar. Para hablar la palabra, no para hacer milagros. No para hacer otra cosa, no por aquí, por allí, para hablar la palabra de Dios. Normalmente ese motivo de oración no lo escuchamos en las iglesias. ¿Verdad? Pidiendo, hermano, ayúdenme a orar para que Dios me dé palabra con denuedo para hablar a mi familia, a mi barrio, ¿verdad? A mis conocidos, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de estudio en la universidad. No. Normalmente no pedimos por salud, pedimos por trabajo, pedimos por esposa, novio, novia, pero no para tener ese poder de la palabra. Mire, la palabra de Dios no necesita que usted y yo la defendemos ni la ayudemos. Martín Lutero dijo, la palabra de Dios es como un león enjaulado. Ábrele la puerta y ella se defiende sola. Solo ábrele la puerta. Hermano, solamente comuniquémosla, enseñémosla, compartámosla y ella va a hacer lo que ella tiene que hacer, porque ella no vuelve vacía. ¿En cuál de estos escalones no hemos caído? En aprender. Hermano, no puedo guardar lo que no he aprendido. ¿Tiene sentido? Y no puedo compartir lo que no cumplo. Ahora, mires rápidamente el poder de la palabra en este hombre que inquiría, cumplía y compartía. Esto debía decirse de todo cristiano hoy. Mire conmigo, venga conmigo. Esto no lo dice él. Si lo dijera él, tendríamos duda. Hermano, oiga lo que dice y quién lo dice. Y oiga lo que pasa aquí. Vamos a algunos versículos. Verso 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. ¿Quién es Artajerjes? El 12 lo dice, Artajerjes, rey de reyes. Mire, Artajerjes tenía más poder que Donald Trump, Putin, Xi Jinping y todo lo que terminan en in, con China, Corea y todas esas cosas juntas. Pocos gobernantes han sido rey de reyes. Pocos gobernantes. Para usted ser rey de reyes, usted tiene que tener el mundo abajo de usted. Y sabemos que solamente 4 imperios han tenido el mundo bajo ellos: babilónico, medo-persa, los griegos y los romanos. Más nadie.
ni los sajones, con todo su poder, ni los franceses, ni Atila, que verdad que arrasó, no, ninguno de ellos. Ahora este hombre dice, este hombre es rey de reyes, el rey de reyes, Altarjerjes, dice, Esdras es un hombre versado en la palabra de Dios. ¡Wow! Bueno, ¿sabe usted qué significa esta palabra versado? Se la busco, que la tengo aquí. Práctico, entendido, competente. Una persona que conoce a fondo una materia determinada. Eso hizo la Biblia con Esdras. Sí. ¿Lo puede hacer con nosotros? ¿Qué necesitamos? Inquirirla, cumplirla y compartirla. Mire qué sencillo. Aprendo, cumplo y comparto. ¿Quiere que le diga que lo maravilloso de esta tripleta? Que eso se mantiene en un círculo de crecimiento. Los maestros que están aquí no me dejan mentir. Todo maestro aprende más enseñando y compartiendo que. ¿Están de acuerdo? Entonces mire esto. Mire esto. Vamos a imaginar que esto es inquirir. Inquiero, cumplo, comparto. Cuando estoy compartiendo, vuelvo aquí. Inquiero, cumplo, comparto. Inquiero, cumplo, comparto. Qué maravilla. ¿En qué nos convertimos? En cristianos versados. Mira algo más que dice el rey. Verso 12. Altarjerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley. Mira, él no es erudito en matemática, ni en ciencias físicas y matemáticas, ¿verdad? O en química. Erudito en la ley de su Dios. Erudito. Mire, esta palabra erudito lo que significa es saber profundo. Alguien con profundidad. Wow. ¿Produce eso las escrituras? Así es. Mire, usted dirá, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Que el rey de reyes. Mire, Esdras, verso 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, ahí está el rey y 7 consejeros. Escuche esto, escuchen. Eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos. Mire, Esdras fue donde el rey y con la Biblia, a él y a sus 7 consejeros lo convenció de enviarlo. Y todo lo que está pasando allí, hermano, es el poder de la palabra. Es un rey impío. Y en 7 consejeros impíos. Hermano, no estamos hablando de Chucho, el que mata puerco. Estamos hablando de tipos. Esos 7 consejeros, esos eran tipos que se comían todo. Y con la Biblia, Esdras le está mostrando que tiene que ir a Jerusalén. Mire algo más. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntarios cuya morada está en Jerusalén. Mire, usted está mirando lo que está pasando. Vamos a una ofrenda. ¿Cómo? Voluntaria. Me da pena gente usando la Biblia para pedir. No está bien eso. Verso 21, y por mí Altarjerjes rey es dada orden a todos los tesoreros que están del otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. ¿No es eso el poder de la palabra de Dios? Hasta 100 talentos, etcétera, 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 ¿verdad?
Y él sigue mencionando y le sigue encargando cosas. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Verso 23. ¿Por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Un temor reverente cayó sobre este hombre. Mire qué más. Verso 25. Y tú, Esdras, conforme a tu sabiduría. Mano, si eso no es el poder de la palabra, ¿qué es? Pero, ¿sabe? Yo no le he dicho lo mejor de todo eso. Eso lo que le he dado es burrundanguita. Y ya estamos contentos, ¿verdad que sí? No, mire, es importante todo esto, pero mire esto más. Esta frase se menciona varias veces en esto. Para mí, esto es lo más importante de todo esto. Verso 7. No, perdón, verso 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Verso 6. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Hermano, la palabra de Dios garantiza la presencia de nuestra vida. Bueno, podríamos buscar muchas cosas en esta porción, muchas cosas más. Yo creo que por hoy está bien. Yo creo que no nos cabe duda de que al Esdras inquirir, cumplir y compartir, esto le dio un buen testimonio. Bueno, ¿qué es lo que más está matando hoy al evangelio? Son dos cosas que están matando al evangelio. Que los evangélicos no estamos hablando. No estamos hablando. Bueno, el secreto por el cual el evangelio llegó al mundo entero en los tiempos de Pablo y la iglesia primitiva, ¿por qué ellos hablaron? No estamos hablando. Y en el otro caso, estamos dando mal testimonio. Eso está, pues, matando en cierto modo. No estamos alumbrando. Y al no estar alumbrando, no estamos impactando la sal, influencia, ¿verdad? Los testigos creíbles son las tres cosas que son cristianos. Entonces, porque no estamos, o no estamos inquiriendo, no estamos cumpliendo, no estamos compartiendo. Un buen testimonio. Una fe fuerte. Una fe fuerte. Hermanos, si queremos una fe fuerte, tenemos que meternos en la palabra. Es la palabra, hermano, la que nos va a dar una fe fuerte. Un carácter semejante al de Cristo. Es la palabra. Y una vida de oración. Es la palabra. Miren, traje muchas ilustraciones, pero nada más quiero compartir esta. ¿Qué escogería usted? En aquellos tiempos, cuando no existía la liga bíblica, ¿verdad? La Biblia es un libro, la Biblia era un libro escaso. Era un libro escaso. Un señor rico y anciano reunió a sus criados en el día de su cumpleaños para darle un regalo. ¿Qué quieres tú? Dijo al mozo que cuidaba su caballo. Elige entre esta Biblia y $25.
Señor, contestó el mozo, preferiría la Biblia, pero no sé leer. Pero como no sé leer, me sería más útil el dinero. Déme los 25. Bien, tómalo. ¿Y tú qué prefieres? Dijo a su ama de casa. ¿El dinero o la Biblia? Ay, dijo, ay, mi pobre marido está enfermo. El dinero me caería bien. Déme los $25. Marta, dijo él, tú sabes leer. Dirigiéndose a la cocinera, ¿quieres la Biblia? Yo sé leer, Señor, pero nunca tengo tiempo para leer un libro. Y con el dinero me compraré un vestido nuevo. Está bien, toma la plata. Por fin quedaba el muchacho de los mandados. Y dirigiéndose a él le dijo, ¿qué escoges tú? Toma los $25. Y el muchacho dijo, no. Porque mi mamá cuando yo era pequeño nos leía que la palabra de Dios es más valiosa que oro y plata. Si usted me permite, elegiré el buen libro. Dios te bendiga y haga que tu buena elección te traiga riquezas, honores y una larga vida. El muchacho la recibió y al abrirla, un pedazo de oro cayó de la Biblia al suelo. Volvió a hojearla y cayeron muchos billetes de banco. Los otros 3 quedaron así. Sabían que habían hecho una mala elección. Hermano, ¿qué estamos escogiendo nosotros? ¿Qué estamos escogiendo? ¿La Biblia o entretenimiento? ¿La Biblia o otra cosa? Si queremos ver el poder de la palabra de Dios, tenemos que inquirirla. Tenemos que cumplirla. Tenemos que compartirla. Y la buena mano de Dios estará con nosotros. Amén. Padre, gracias te damos por estas verdades que hemos compartido en esta noche. Tu palabra no necesita mucha explicación. Tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Él nos enseña. Esperando que en esta noche tú hayas hablado de nuestras vidas. Y que cada corazón que está aquí, mi Dios, su corazón arda por tu palabra. Que decidamos en esta noche dedicar más tiempo a tu palabra. Quitarle tiempo a otras cosas que no nos llevan a ningún lado. Son pasajeras y vanas y sin provecho. Y podemos dedicarle a este libro que es bastante provechoso. Como compartieron los hermanos, tu palabra es útil. Útil. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias te damos. Perdónanos por todas las veces que hemos descuidado tu libro. Por todas las veces que hemos fallado, por todas las veces que hemos preferido otra cosa que tu palabra. Perdónanos, ayúdanos a ser personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que amen este libro por sobre todas las cosas. Y sabemos, Señor, que tu palabra va a obrar poderosamente. Permite que esta iglesia y las iglesias que están aquí reunidas, hagamos de tu palabra nuestra prioridad, nuestro deleite, nuestra delicia. Como dijo el salmista, mi Dios, para que veamos tu mano poderosa obrando en los corazones, llevando a los perdidos a la salvación, dando vida a los muertos, regenerando, mi Dios, y trayendo personas a los pies de Cristo, porque tu palabra es poderosa para hacer todas esas cosas. Edifica tu pueblo y edifica tu iglesia.